iba a sacar el promedio, no me salía el promedio, quedaban las mismas cantidades y yo las seleccionaba y sí me salía en la parte de arriba que estaba como promedio, pero no me daba el promedio. Y no me cogía la fórmula, me salía promedio con unos asteriscos. O lo ponía y me salía puro asterisco, asterisco, asterisco. No sé por qué. De pronto tienen las capturas para mirar, porque tal vez, o si tienen el computador, mucho mejor. Sí, déjame buscar. Bueno, como les dije, podemos trabajar esto en la tutoría ya, dentro incluso del horario, creo que son los días, ¿cuándo quedamos? Días miércoles, pues días jueves o días viernes. Bueno, hemos tenido los días viernes. No hay problema, posterior a las 11 podríamos atender, les podría ayudar en estas dudas que de pronto tienen, ya no hay problema. Ya, pues Lo que listo. ahorita sí les pido es su comprensión ya en el cambio de hora a la asignatura de planeación de rutas y frecuencias, ¿sí? Así rápidamente, escriben por favor ahorita en el chat de aquí de Zoom, todos presentes para saber que están presentes y irles registrando rápido en la asistencia, ¿sí? No demorarme en eso. Todos por favor escriban en el chat presente para saber quiénes están y luego obviamente yo ya tengo esa evidencia para poder ubicarles en la asistencia. Listo, entonces vamos a continuar con ya la clase de Ingeniero, opción. profe, ya sé que estamos en rutas y frecuencias. Un gran favor. Claro, dígame. Bueno, de mi parte he tenido serias complicaciones, tanto en lo laboral, personal, ¿no? Pasan unos temas muy complicados. No logré subir el trabajo que fue en grupo. Cuando ya intenté subirlo, vi que la tarea con la plataforma ya estaba cerrado para subirlo. ¿Será que usted puede habilitar? Y le quería comentar, pues si hay algún tema de sanción en subirlo atrasado, pues que la sanción recaiga solo sobre mí, porque fui yo quien me comprometí a subirlo y más no, pues, mis compañeros no tenían el conocimiento de mis temas. A ver, ¿de qué materia es? Sobre la última exposición que tuvimos en frecuencias. Ya, bueno, eso solo había que subirlo, ya lo habilito, su exposición de rutas. Ya. De acuerdo, muchas gracias. Y la Si otra que me acaso, decía es si acaso tengo, bueno, sí tengo algunos deberes atrasados. Voy a revisar cuáles son las tareas y yo le informo al final de la clase para que no pierda más tiempo. ya, o sea, ahorita me dijo la exposición nada más, ¿no es cierto? Sí, al momento solo la exposición. De ahí tengo otras más, pero yo le aviso luego a la clase que me ayude con eso. Ya. Gracias. Igual ya saben. Bien, con retraso, sí les acepto, pero Sí, no hay problema. No tengo inconveniente en eso. ok, vamos a avanzar entonces. Ya, ok. A ver, les comparto entonces la pantalla de la presentación que estábamos trabajando en rutas y frecuencias. No sé hasta dónde nos quedamos. Bueno, básicamente aquí lo que revisamos la clase anterior era el formato que teníamos para los trabajos de campo, ¿no es cierto? En donde incluso ya aquí teníamos hecho el cálculo para lo que es los pasajeros a bordo. Básicamente era cuántos pasajeros se suben, cuántos pasajeros se bajan, entonces cuántos pasajeros tengo a bordo. Luego para la siguiente parada, cuántos pasajeros tengo a bordo, cuántos se van a subir, cuántos se van a bajar y cuántos tengo ya, o sea, actualizados. Sí, incluso aquí nos daba la fórmula, ¿cierto? Donde teníamos igual
pasajeros a bordo era igual a pasajeros a bordo después de la parada anterior. Se suman los que suben y se restan los que se bajan. ¿Sí? Ok. Ya lo anterior, bueno, esto ya lo habíamos revisado de igual manera, lo que es, esto es un formato estándar, ¿no es cierto?, para realizar este tipo de trabajos, en donde información básicamente de quién es el que realiza la observación, la fecha, el número de línea, que es el nombre de la línea, el sentido en el que va, las personas que, bueno, inician de pronto, las personas paradas, y la hora en donde inicia su recorrido, ¿sí? Entonces, obviamente esto ¿qué nos va a ir permitiendo hallar, ¿no es cierto? ¿Para qué? En función de cuál es la pertinencia de este trabajo, de estas actividades. Entonces, aquí nosotros incluso ya teníamos una gráfica, una representación de cómo es el comportamiento, ¿no es cierto?, de nuestra ruta, de nuestro recorrido, en donde básicamente tenemos lo que son paradas, ¿sí? Paradas, en este caso, el ejercicio nos hacía referencia a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paradas, ¿sí? Tenemos 11 paradas y miren aquí, va a existir incluso distancias un poco más extensas o distancias más cortas en las paradas de esta ruta de servicio, donde en el eje vertical tenemos lo que son el volumen de pasajeros, es decir, de acuerdo a cada parada, cómo se va dando el volumen de pasajeros dentro de las unidades, es decir, en qué parada o en qué tramo tenemos mayor número de pasajeros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí debemos decir, en parada 1, 2, 3, 4, 5. Entre la parada 4 y 5 podemos evidenciar que tenemos la mayor cantidad de pasajeros o volumen de pasajeros. Entonces, incluso aquí nos da ya como se presentaría como nuestra sección de máxima demanda, es decir, en la parada 4 y 5, en este tramo, ¿sí? Aquí, marcador. Es decir, en este tramo que teníamos la parada 4 y parada 5, estaría nuestra sección de máxima demanda, porque aquí es donde mayor cantidad de pasajeros están a bordo dentro de la unidad. ¿De acuerdo? Listo. Y luego también tenemos lo que es el factor de ocupación. Entonces recordarán, ¿no es cierto? Miren, nuestro factor de ocupación, por eso aquí está nuestro símbolo max, es decir, la capacidad máxima de esta unidad. Tal vez hacemos referencia que es igual a 75. Es lo máximo que de pronto puede llevar, ¿no es cierto? Luego, la capacidad del vehículo, es decir, de acuerdo a nuestra capacidad del vehículo, nosotros determinamos el número de asientos sentados, el número de asientos y de personas paradas que pueden ir dentro de la unidad, ¿sí? A ver, ¿qué más faltaría en la explicación de esta gráfica? Entonces, bueno, creo que ahí estaría, ¿no? Ya en la siguiente gráfica, aquí tenemos lo que es la variación horaria de la demanda de pasajeros, es decir, de acuerdo, miren, por ejemplo, a las 6, de 6 a 7, de 6 y 20 a 7, es decir, de acuerdo a esta fracción, no está la parte horaria, cómo es que se va teniendo el comportamiento, en este caso, el volumen de pasajeros. Miren, de acuerdo a este horario, tenemos que de aproximadamente de 12 y 10 a 13 y 10, ¿cierto? Está tal vez el pico más alto. No, acá está el pico más alto de 20 horas 30 a 21 horas 30 más o menos. Sí, en el horario de 20 a 21 horas o incluso más de las 21 horas de media. Entonces, con estos datos nos vamos permitiendo identificar o realizar
una línea de tiempo, es decir, qué pasa durante el día, durante las horas de operación del servicio, qué, qué horario o en qué horario se presenta la mayor cantidad de pasajeros. Y lo que aquí también nos hace referencia es que, por ejemplo, ¿cierto? Este es un día normal de trabajo y lo divide en periodos. Miren, en periodos, por ejemplo, de 6 a, más o menos entiendo aquí hasta las 8, hasta las 9 podría ser, ¿sí? Es decir, lo va dividiendo en periodos. Si se fijan estas líneas de color rojo, es decir, al día, por ejemplo, si al día yo tengo de 6 a 21, a 22 horas, 6 más o menos sería 12, 13, 14, 15, 16 horas de trabajo. Entonces, a esas 16 horas lo está dividiendo al día en 5 partes, ¿sí? Entonces, claro, esto es en cuestiones de este ejercicio, ¿no es cierto? De hecho, aquí dice con los mismos datos obtenidos se determinará en la sección de máxima demanda la variación horaria de pasajeros durante el día o todo el horario de operación, lo cual se aprecia en la figura, ¿no es cierto? Representando la curva de color azul, es decir, este comportamiento que yo les hago referencia. ¿Por qué tal vez lo fija un poco o sea, en dividir de esa manera? Porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Si vamos a seguir el comportamiento de esta línea azul, miren, en este horario de pronto de 6 a 8, a 9 de la mañana, hay un comportamiento un poco variable, ¿sí? Ya por ejemplo, de aquí de las 9, podríamos decir hasta las 10, miren, es como que se mantiene, ¿sí? Puede decir que se mantiene entre 400 eh, pasajeros, ¿sí? Es el volumen de pasajeros. Luego, a partir de este horario, ya hay un incremento y un decremento, es decir, a partir de las 10 ya aumenta, luego a partir de las 12 ya disminuye, es decir, hay una variación, es decir, aumenta y baja así repentinamente. Luego, a partir de más o menos las 15 horas, hay como que un pequeño, un ligero incremento. Sí, incluso a partir de las 3 ya empieza un poco más a incrementar el número de pasajeros. Luego nuevamente baja, es decir, es como que una variable. O sea, sube, baja, o se mantiene un poco y otra vez empieza a bajar. Sí, y a partir de las 19 horas, bueno, a las 20 horas más o menos, nuevamente empieza a subir la demanda de pasajeros, ¿sí? Entonces, lo que esta gráfica básicamente explicando es eso. Divide en este caso los 5 periodos, como les digo, del día, es decir, podríamos decir 1, ¿cierto? 2, 3, 4 y 5, en función del volumen de pasajeros que se va dando. Sí, por ejemplo aquí, miren, ¿no es cierto? Como les decía, sube, un poco empieza a bajar, ya en este periodo 2 puede ser que se mantiene ya constante, entonces en función del volumen de pasajeros, ¿sí? Eso espero esté claro. Bueno, aquí ha estado, miren, el periodo de análisis. Yo estaba asumiendo nomás, por ejemplo, yo decía de 6 a 9, y aquí ha estado ya el periodo de análisis, es decir, aquí está ya más detallado, ¿cierto? Si yo decía aquí, entonces, el primer periodo es de 6 a 9, el segundo de 9 a 10 y 30, de 9 a 10 y 30, es decir, aquí. Luego de 10 y 30 a 15 horas 15, es decir, de 10 horas 30 a 15 horas 15 va a estar ubicado aquí, ¿sí? Entonces, ya estaba aquí incluso detallado, ¿sí? Entonces, para terminar estos periodos en los cuales se definirá los intervalos de despacho del autobús, se divide a la gráfica como líneas recortadas, las mismas que definen el inicio y el fin de un periodo, con su correspondencia carga horaria mayor. Entonces, en esta división que nos dice entre líneas de entrecortadas rojas, vamos lo que es a definir el punto o el pico máximo de volumen de pasajeros. Por ejemplo, para este periodo de análisis 1, el pico máximo será 653. 653. Para el periodo 2, 437. Para el periodo 3, 1175. Para el periodo 4, 876.
es decir, ¿no es cierto? Hasta en qué punto está el más alto, por ejemplo, aquí será, ¿no es cierto? Hasta aquí, en este, el anterior será aquí, en este más o menos será por aquí, y este será aquí. Es decir, el pico más alto que alcanza. Y en el periodo 5 será 1376. ¿Sí? Entonces, sí, ahí se está entendiendo el comportamiento de esta gráfica, o sea, el entendimiento propiamente de cómo está representada. ¿Sí? No sé si tienen dudas respecto a eso. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Listo. Entonces, miren, y aquí está, este es el complemento de la gráfica anterior que nosotros teníamos, ¿no es cierto? En donde aquí nos dice que nos da ya los periodos de análisis, es decir, de 6 a 9, de 9 a 10 y 30, de 10 y 30 a 15 horas 15, de 15 horas 15 a 19 horas 40 y finalmente de 19 horas 40 a 21 horas 55. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la carga horaria mayor de pasajeros? Es la que nosotros teníamos aquí, ¿no es cierto? Es de 653, perdón, 853, de 653, 1175, 876 y 1376. Es decir, los volúmenes máximos que alcanzan dentro de cada periodo de análisis, ¿sí? Ahora lo que nos dice es también aquí la hora a la que pertenece la mayor carga horaria. Es decir, dentro de cada uno de estos periodos, ¿no es cierto?, de análisis, es decir, de 6 a 9, de 9 a 10 y 30, va a existir un horario que va a tener o va a pertenecer mayor carga horaria, es decir, que mayor volumen de pasajeros voy a tener. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el caso de 6 a 9 de la mañana, entonces yo tengo que de 6 y 40 a 7 y 40 es la mayor carga horaria de pasajeros que tengo. ¿Sí? En el periodo, por ejemplo, de 10 y 30 a 15 horas 15, miren, me dice de 12 y 20 a 3 y 20. O sea, en ese horario hay mayor carga horaria, perdón, mayor carga de o volumen de pasajeros. Lo mismo ocurre para los siguientes periodos de análisis, ¿sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, dentro de, como yo ya dividí mi día de trabajo, mis horas de trabajo en 5 periodos, ¿sí? Entonces, dentro de cada periodo, yo lo fijo mi horario de mayor volumen de pasajeros, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí estaría esta parte, ¿no es cierto? Un poco ir definiendo en función del volumen de pasajeros. O sea, este de aquí es en función del volumen de pasajeros. Sí, y miren, todo parte de acá de nuestro levantamiento de datos, es decir, de nuestro aforo que se lo realiza a los usuarios. ¿Sí? Van indicando de pronto si tienen alguna duda, pues, con confianza. Porque luego aquí tenemos ya lo que son la determinación de los intervalos de despacho. Es decir, nosotros ya en función de lo que vamos conociendo, en este caso definir estos periodos de análisis, definir la hora que tiene mayor cantidad de usuarios, vamos a definir cuáles serían entonces estos intervalos de despacho. Es decir, cada qué tiempo tendrían que salir a prestar el servicio, el recorrido a las unidades. Entonces, el intervalo de despacho de los autobuses se denomina con la fórmula que tenemos a continuación, incluso ya lo conocíamos, ¿cierto? Que intervalo era igual a 60 por A por CV sobre P, en donde
60 representaban la constante, ¿no es cierto? Es decir, en una hora, es decir, 60 minutos. A, el factor de ocupación, CV, la capacidad del vehículo, y P, la carga horaria del pasajero, ¿sí? O el volumen de pasajeros. Entonces, dentro de un ejemplo, se calcula el intervalo del periodo comprendido de 9 a 10 horas 30, ¿sí? Cuya carga horaria de pasajeros, en este caso, carga mayor de pasajeros, era 653. Entonces, corresponde a los 60 minutos entre 7:55 y 8:55. Se considera además que la capacidad de los vehículos, es decir, la CV, es de 75 pasajeros, ¿sí? Operando con un factor de ocupación del 0.85, entonces ya tenemos igual el resultado. Entonces, claro, dentro de este ejercicio, ¿no es cierto? Ya nos está dando lo que es el factor de ocupación, que nos dice que es igual a 0.85. Nos está dando la capacidad del vehículo, que nos está diciendo que es igual a 75 pasajeros, ¿sí? Y también nos estaba dando el volumen de pasajeros, que era 653, ¿sí? Y 60, obviamente, la constante que nosotros ya conocemos, que en este caso representa o representará a los 60 minutos que tiene una hora, ¿sí? Y nos decía que corresponde entre las 7:55 y 8:55, o sea, ya nos está dando en qué horario pertenece, ¿cierto? Entonces, listo. El intervalo entonces será igual a 60 por el factor de ocupación, que si nos está dando aquí, ¿no es cierto? El factor de ocupación está dando aquí, que es igual a 0.85. 75, que es la capacidad del vehículo, que nos dice capacidad de los vehículos, es de 75 pasajeros, ¿sí? Y 653, que era el volumen que nos da acá, ¿sí? Ok. Entonces nos da igual a 5.85 minutos, es decir, que el intervalo para que salgan las unidades dentro del horario de 7:55 a 8:55 será de 5.86 minutos. Ese es el intervalo exacto que nos da. Ya luego nosotros vamos a ir revisando acá si podemos este intervalo reducirle o aumentarle, en este caso, favoreciendo al servicio, o depende también o el número de unidades que yo cuente. Y es decir, si en los 60 minutos tienen que salir cada 5.85 minutos las unidades, ¿sí? ¿Cuántas unidades yo necesitaría para poder cubrir con ese intervalo? ¿Sí? Por lo que aquí viene, ¿no es cierto? El resultado genera un intervalo, miren, de 5.85, por lo que a criterio del programador se asume el intervalo de 5 minutos, favoreciendo la calidad del servicio. Es decir, es más complejo, ¿no es cierto?, tener cada 5.85 minutos. O sea, y aquí, por ello, a veces son los errores, ¿no es cierto? Es mejor un poco aquí el redondeo, es decir, lo dejo en 5 minutos, lo dejo en 6 minutos. Sí, obviamente, para dejarlo en 5 minutos, estoy favoreciendo al usuario, ¿no es cierto?, en la prestación del servicio, porque cada 5 minutos va a salir una unidad. Si lo dejo a 6, ¿cierto? Tal vez puede ser un minuto más, tal vez en un minuto, bueno, no es extenso, ¿no es cierto? Pero de alguna manera ya estoy dándole un tiempo más de espera al usuario, ¿sí? Entonces esto también va a estar en función de la flota vehicular que yo tengo a disposición, ¿sí? Entonces con un procedimiento de cálculo similar encontramos los intervalos de despacho para cada periodo de análisis, como se puede observar aquí dentro de esta tabla. En donde, miren, tenemos el cálculo de estos intervalos. Básicamente, ¿no es cierto? Teníamos nuestros periodos de análisis de 6 a 9, otra vez repito esta parte, de 9 a 10, 30, 10 y 30, 15,
15 horas 15, y así para los 5 periodos de análisis. Luego teníamos, ¿no es cierto?, el carga horaria o el volumen de pasajeros por hora máximo, donde ya eso igual ya lo indicamos. Ahora la hora que pertenece, ¿no es cierto?, a esa carga horaria, que todo eso lo encontramos aquí, ¿no es cierto?, dentro de esta gráfica, ¿sí? Y luego teníamos lo que es la capacidad vehicular, que ya nos daba en este caso para el ejercicio, que decía que era igual a 75, ¿sí? Entonces, el factor de ocupación, en este caso, se mantiene constante para para los 4 primeros periodos de análisis, únicamente para el periodo de análisis quinto, es donde está 0.9. Sí, entonces en este caso ya es un valor que nos está fijando incluso ya en los enunciados. Entonces, el cálculo del intervalo, entonces tendríamos a aplicar la fórmula, ¿sí? El intervalo para cada uno del periodo de análisis, ¿sí? Con este intervalo. Entonces, este era, por ejemplo, para el periodo de análisis 2, ¿no es cierto? Nos daba 5.85, aquí nos dice 5.86, es un decimal nada más. Entonces, este es el cálculo real. 4.48, 5.86, 3.26, 4.37, 2.94. Es el cálculo real del intervalo. Lo que tenemos en la siguiente columna es el intervalo asumido. Es decir, aquí teníamos 4.48, miren, aquí ya es como que lo redondeó, ¿no es cierto?, a 4. 5.86 a 5. 3.26 a 3. ¿Sí? 4.37 a 4. Y miren, 2.94 a 3. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Si dejaríamos a 2 minutos, tal vez es muy, muy mínimo. Entonces, lo aproximamos es a 3. ¿Sí? Entonces, calculado lo que es el intervalo de cálculo. ¿Sí? El intervalo de cálculo para lo que es propiamente la operación dentro de las horas de mayor volumen de pasajeros, ¿sí? Sobre todo dentro de la hora del mayor volumen de pasajeros, ¿sí? No sé si hasta ahí está claro, jóvenes, señores y señoritas estudiantes. Me indican si tienen alguna pregunta hasta ahí. A ver, por ejemplo, ahí tenemos una actividad práctica ahí para evidenciar, ¿no? Pueden hacerlo ustedes, me van a enviar lo que es el cálculo del intervalo para el periodo de análisis 3, 4 y 5, ¿sí? Es decir, en función de esta información, ¿cierto? En función del volumen de pasajeros, en función de la hora en que tiene mayor carga de pasajeros, la capacidad que ya nos está dando y el factor de ocupación. Es decir, el cálculo para que ustedes puedan tener esto, ¿no? Aquí únicamente ya está la respuesta. Entonces, lo que les pido este momento es el procedimiento o el cálculo para estos 3 periodos de análisis. Es decir, de 10:30 a 15 horas 15, de 15 horas 15 a 19 horas 40 y de 19 horas 40 a 21 horas 55. ¿Sí? Entonces, rápidamente, no sé si pueden realizarlo en una hoja de cuaderno, en Word, como ustedes gusten, y me pueden enviar esa captura. Creémoslo un Padlet ya para verificar esta actividad. ¿Sí? ¿Cómo dijo, ingeniero? Ya, no hay problema, les repito. Van a realizar el cálculo de los 3 últimos periodos de análisis. Es decir, no sé si tomaron
una captura o hay una foto. No, podía ponerla, por favor. Ya no hay problema. A ver, esto. Lo estoy compartiendo ahí. Ya, ahí está. Obviamente ahorita ya están incluso las respuestas. Yo lo que les pido es el No cálculo. está compartiendo. No estoy compartiendo. Pensaba que estaba compartiendo. Ya, ahora sí debo estar compartiendo. Ya de estas tres. Rápido, no creo que se demoren. 3, 4 y 5. ¿Sí? Solamente como evidencia. Si ya lo tomaron la captura. Foto. Listo. Mientras tanto les creo el Padlet para que puedan subirlo ahí ya. Bienvenidos al grupo, ¿no? No, ya les creo un Padlet, ya. Denme un minutito. Ya les creé ahí el Padlet, por favor, agréguenlo ahí. No se olviden de poner su nombre, ¿sí? Para saber quién realizó.
Ya, por favor, me indican si pueden acceder a este enlace de Padlet para poder ubicar. Ya, no sé si ya pudieron ubicarlo. Alexander, ya miro que ubico. Correcto, nada más era para verificar. Listo, jóvenes. Justo ya estamos con el tiempo. Mañana espero tratar de finalizar ya con la unidad o los contenidos que por ahí nos faltan. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, les dejo hasta las 11:10 para que puedan subir esta actividad. ¿Sí? Hasta las 11:10 para que puedan completar esta actividad. Y será como una actividad en clase, ¿no? Actuación en clase. Está parado acá. Listo. Eso por esa parte. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios respecto a la materia de planeación de rutas para fijar, en este caso, entonces, sería a partir de las 11:30, las personas que deseen conectarse a tutorías de estadística, a la tutorías de estadística, a partir de las 11:30, ¿sí? Disculpe, ingeniero, no le alcancé a escuchar. Ya, no hay problema, les repito. Les indicaba que, bueno, hasta ahí quedaríamos en la clase del día de hoy. De pronto, si tienen preguntas, dudas, algo que no esté claro. Referente a lo otro de estadística, a partir de las 11:30, las personas que deseen conectarse para tutorías, para resolver de pronto alguna inquietud, duda que tengan. Sí, o sea, netamente para tutorías o dudas, preguntas, este momento lo pueden hacer. De acuerdo, gracias. Ok, no hay más preguntas y la actividad hasta las 11:10. Es decir, tienen 5 minutos más para poder subirlas. No se olviden de poner el nombre en el Padlet que suben, ¿no? Para saber de quién es, quién realizó. Ok. O sea, ¿algo más de pronto? ¿Todo está claro? La clase de hoy sí la va a subir. Pues sí, la subo yo. No se olviden, no se preocupen de pronto para que lo puedan revisar. Con todo eso les decía, a las 11:30 para recibir tutorías. ¿Sí? En 25 minutos. ¿De acuerdo? A este mismo enlace. ¿Sí? Ok. Les espero a las personas que deseen asistir. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Que pasen el resto del día muy bueno. Gracias por su atención. Igualmente, pase bien.
Cuídese. Gracias. Chao, ingeniero.